Bienvenida a otra edición más de nuestra acostumbrada entrevista de Foro Jurídico de los jueves, con los temas pues, más relevantes, más interesantes de la agenda jurídico, política, jurisdiccional y legislativa. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre un tema que no solamente es de actualidad, sino que es uno de los aspectos más relevantes en este momento de la agenda jurídico-política del país, como lo es la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, la iniciativa que pretende transformar de fondo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial Federal y también a los poderes judiciales estatales. Este programa o esta entrevista lo hemos denominado una reforma al Poder Judicial que agrava sus problemas y perjudica a los que menos tienen. Para ello le hemos pedido a nuestro amigo ya colaborador constante de Foro Jurídico, al magistrado Ariel Rojas Caballero, magistrado federal, que nos acompañe a platicarnos precisamente sobre esta importante reforma que se está ahorita analizando en algunos foros convocados por la Cámara de Diputados, por el Congreso de la Unión, en una tesitura muy especial, porque se está tratando de sacar una reforma constitucional de la mayor importancia para el país, que transforma radicalmente a uno de los tres poderes de la Unión, a un poder de la República, como es el Poder Judicial Federal, y que, bueno, pues está pretendiendo hacer a matacaballo, con tiempos muy cortos, con ideas también muy cortas, y que puede generar un problema bastante grave para la sociedad mexicana. Entonces, bueno, pues es un honor, un privilegio para nosotros tener al magistrado una vez más, Ariel Rojas, aquí en Foro Jurídico para que nos dé sus comentarios, sus reflexiones sobre este importante tema. Bienvenido, Ariel, muchas gracias por aceptar esta invitación y por sumarte a que analicemos este delicado, complejo problema, insisto, de la agenda político-jurídico nacional. Bienvenido, Jorge, Ariel. Muchas gracias, amigo Elías. Encantado de estar en tu programa. Sí, creo que este es un tema, yo creo que el tema más importante en la agenda nacional. Efectivamente, como vamos a platicar el día de hoy, yo advierto claramente, como lo han hecho casi la totalidad de los analistas, de los especialistas, de los investigadores en temas judiciales, que esta es una reforma que agrava los problemas del Poder Judicial y lo más triste, afecta a los que menos tienen. Claro, claro, ya nos comentarás por qué en realidad no solamente en el Poder Judicial de la Federación, en el foro, en la academia, en la opinión pública, estamos verdaderamente preocupados por este fenómeno, porque en caso de aprobarse, pues va a traer consecuencias verdaderamente eh, terribles para la sociedad mexicana, para nuestro sistema de justicia nacional y local. Ya nos platicarán de envergadura de esta transformación. Bueno, déjenme platicarles muy rápidamente que nuestro invitado de hoy, el magistrado Ariel Rojas Caballero, es licenciado en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es un experimentado docente con más de 30 años de impartir cátedra en diferentes universidades. Él actualmente es magistrado de circuito en León, Guanajuato, y bueno, pues tiene nada más ni nada menos que 28 años de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación. Ha escalado prácticamente todas los sitiales del Poder Judicial, nada más le falta ser ministro, que ahora pues va a ser cada vez más difícil. Pero bueno, justamente él es un ejemplo claro, tú eres, Ariel, un ejemplo claro
de lo que es la carrera judicial, a la que es uno de los perjuicios que va a tener esta reforma, tratar de acabar con esta importante función que tiene nuestra judicatura federal y local, como lo es la carrera judicial, y de pasadita nada más ni nada menos que uno de los pilares esenciales de un Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho, como es la independencia judicial. Entonces, bueno, pues el magistrado Ariel, pues es una gente que está ahí en la trinchera, que tiene muchos años, es un académico también de formación como la gran mayoría de los magistrados, juzgadores federales que llevan muchos años dedicados a esto, con persistencia, con tenacidad, con ética, y que ahora, bueno, pues se está intentando, como decía una destacada ministra también federal, pues parecería que es un golpe de estado técnico, porque de golpe plumazo se pretende desaparecer a un poder del Estado, de la República, y improvisar. Es muy importante comentar que el doctor Ariel Rojas fue director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, esta importante agrupación que integra pues a los magistrados y jueces de todo el país para llevar adelante ideas, acciones en bien de la Administración de Justicia Federal y evidentemente para tratar de mejorar al gremio. Es autor también de varios libros, de, de, de libros coautorales, ha participado cuando menos en 7 obras que son de varios autores, y es autor de 12 libros, uno fundamental sobre ética judicial. Y bueno, él encabezó los trabajos para publicar el primer código de ética precisamente de la Asociación Nacional o de la Dirección Nacional de Jueces y Magistrados Federales del país. Pues bienvenido, Ariel, es un placer, un privilegio estar contigo esta mañana. Y bueno, pues platícanos un poco de manera introductoria, pues cuáles son los aspectos más preocupantes de, de esta iniciativa, de esta reforma, y, y qué temas incorpora esta iniciativa que en un acto un poco, pues digamos, creo que tú lo has calificado ahí en algunas intervenciones, pues más que de venganza, en fin, esta lucha que agarró el presidente de la República como titular del Ejecutivo contra el Poder Judicial, desde que empezó su mandato por algunos fallos dictados en defensa de la Constitución y de las leyes mexicanas que no le gustaron al presidente, ha generado una confrontación y ahora una amenaza de esta reforma que, como ya nos comentarás, pues en nada beneficia al Poder Judicial, sino que lo agrava. Yo terminaría esta parte introductoria diciendo que en lo personal, como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y presidente de la Asociación de Doctores en Derecho que me honran presidir, nada más diría que desde luego que hace falta una reforma judicial, pero no una reforma que nada más intente destruir lo que se ha construido con tantos esfuerzos de mexicanos, al Poder Judicial de la Federación, a los ministros de la Corte, a los magistrados, a los jueces, sino que necesitamos una reforma que cada sexenio se emprende, entre otras muchas en materia de economía, al sector justicia, pero total, no solamente al Poder Judicial, sino necesitamos una reforma integral de todo. Cada 6 años se emprende un ajuste, un perfeccionamiento de este modelo, y ahora no, se enfatiza nada más en un punto que es descabezar al Poder Judicial de la Federación. Pues dinos cuáles son los aspectos más preocupantes desde tu perspectiva, Ariel. Muchas gracias, Elías. Mira, yo creo que es importante para socializar esta iniciativa.
empezar por el principio, porque desafortunadamente la gente no distingue el poder judicial propiamente de lo que son las fiscalías, incluso de lo que es la policía. Entonces, me han recomendado, sobre todo mi hijo, que es especialista en temas de comunicación, que por ahí empiece. El Poder Judicial se integra por jueces y magistrados. El Poder Judicial no son las fiscalías, los ministerios públicos ni las policías. Los jueces lo que hacemos es resolver conflictos, resolver juicios que llegan a nosotros, que promueven ya en materia penal, pues el Ministerio Público, en otras materias, pues los propios ciudadanos. Nos toca pronunciarnos, pero dentro de juicios. Esta reforma lo único que pretende resolver es el problema del poder judicial. Y en México, como somos una federación, hay un poder judicial de la federación, pero hay también 32 poderes judiciales de cada entidad federativa y de la Ciudad de México. ¿Qué trae la iniciativa? Son 4 puntos esenciales. Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 ministros que actualmente la integran, a 9. Sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país, la cabeza del Poder Judicial de la Federación. La reforma pretende reducirla a 9 ministros y que nada más funcione en pleno. El tema más delicado y al que quisiera dedicarme más tiempo es la elección popular de ministros, magistrados y jueces. La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, que es nuestro órgano de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, por otro ente que se llama el órgano de administración judicial y por otro órgano que es muy delicado, que es el Tribunal de Disciplina, y establece nuevas reglas procesales con límites, pues si seguimos con las limitaciones presupuestarias, pues imposibles de cumplir para los procesos penales y para los procesos que tienen que ver con cuestiones tributarias. ¿Cuál es el aspecto más preocupante de la iniciativa? Es la eliminación en el caso del Poder Judicial de la Federación y de algunos estados de la República que así lo tienen, del sistema de carrera judicial. Y por eso hay que responder la pregunta obligada. En este momento, ¿cómo se designan los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación? Pues los jueces se designan a través del sistema de carrera judicial mediante concursos de oposición. Normalmente para un concurso de oposición se convoca para 40 plazas, se inscriben más de 3,000 personas y mediante exámenes muy rigurosos, un examen, digamos, primero teórico, después un examen práctico, después un examen ante un sínodo, se escoge a los mejores. Este es un sistema que en nuestro país, pues, se ha consolidado desde la reforma de 1994, pero fíjate que en estas investigaciones que he hecho, don Cipriano Gómez Lara nos hace ver que desde 1921 se planteó en un Congreso de Derecho Procesal la necesidad de que en México hubiera este sistema de carrera judicial. Finalmente se lleva a la Constitución en 1994. Y otro dato importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la reforma que promovió en 2020, que se publicó en 2021, fortaleció el sistema de carrera judicial a grado tal que se tuvo que expedir una nueva ley de carrera judicial. Entonces, actualmente un juez pues llega después de haber sido secretario, de tener las experiencias, las habilidades, los conocimientos, y a través de un concurso de oposición. ¿Qué sistema es el que se propone? Porque nos hemos ido con la finta de la elección popular, pero ahí verdaderamente no está el problema. El problema está en que los candidatos que van a figurar finalmente en la boleta, voy a demostrar que no es una boleta, va a ser un libro, una sección amarilla, lo que vamos a votar,
son preseleccionados por órganos políticos. Cada una de las cámaras del Congreso, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte designarán 6 candidatos para cada puesto del Poder Judicial de la Federación. Y aquí es donde está el verdadero problema, porque por 2/3 partes, el partido mayoritario va a ser el que va a seleccionar a los 6 candidatos que van a tener que competir por cada puesto. Finalmente, lo de la elección, pues yo creo que es lo menos relevante, sino la preselección que se hace no con criterios meritocráticos, sino con criterios políticos. Esto es lo más grave de la reforma y es donde tenemos que poner el acento, en esa preselección que se hace de los candidatos con criterios políticos. Siguiente problema, se tienen que hacer campañas, aunque de alguna manera se trata de limitar esta situación, pues para ser electo de alguna manera se tiene que promover el candidato y ahí es donde vienen los mayores riesgos. Y fíjate, a contrasentido, por eso esta iniciativa parte de un mal diagnóstico y establece pésimas soluciones. El tema es que se dice en la exposición de motivos que lo que se trata de combatir es que las élites, los grupos de interés, el crimen organizado, pues no se infiltra en el Poder Judicial. Discúlpame, pero les están dando una patente de corso porque a través del sistema electoral, pues el dinero de esos grupos de interés, el dinero del crimen organizado o las amenazas del crimen organizado se van a infiltrar en las campañas. Ya lo ha alertado la DEA, el problema que esto genera. Y lo peor del caso, que ya hay evidencia técnica, científica, está el estudio que hizo la Barra Mexicana Colegio de Abogados con la Universidad de Stanford, de que incluso este sistema en Estados Unidos ha generado muchos problemas, porque ¿qué es lo que pasa? Los grandes abogados que representan a los intereses económicos de cada circuito judicial, pues tienen sus jueces, financian la campaña de esos jueces. Pero pues podemos comparar con lo que pasa en Bolivia, porque el modelo que se retoma es el de la Constitución de Bolivia de Evo Morales de 2009, y ahí, bueno, pues ahorita hay una crisis gravísima, porque bueno, pues esto de que la gente vote por sus jueces, pues en los estudios, y fíjate que hay un informe del relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Abogados y de Magistrados, que hizo una visita a Bolivia y demostró, y él hace un comentario en ese informe, de que es un sistema nada deseable, porque los electores pues se desvinculan de los jueces, no hay eso que pretende resolver la iniciativa de que haya una vinculación entre el electorado y los jueces. Eso no se va a dar precisamente por el número de candidatos y por la preselección que existe. En Bolivia se escogen a 28 magistrados propietarios y 28 magistrados suplentes, y ahí ha fallado. En México, pues nada más del Poder Judicial de la Federación, tenemos 1,647 que se tendrán que elegir, y bueno, se tendrán que nombrar candidatos por el Congreso, por el Poder Ejecutivo y por la Suprema Corte. Yo les digo que no vamos a recibir una boleta electoral, sino una sección amarilla para escoger ahí a los candidatos. De ahí lo absurdo de este sistema. Y entonces está apostando por un modelo que, francamente, ha sido reprobado universalmente, como es el tema de Bolivia, o incluso todos los conflictos que ha generado esto en Estados Unidos, donde se hace esa elección, por un sistema profesional. Y aquí es donde viene la cuestión, creo que más importante. El sistema de carrera judicial es un viejo anhelo de los litigantes, de los académicos, de la ciudadanía en México. Se consolidó hace 30 años en 111 concursos de oposición
se han seleccionado alrededor de 2.500 jueces y magistrados. Este sistema garantiza dos cosas muy importantes para los juzgadores: independencia y profesionalismo. Independencia, ¿por qué? Porque el cargo no se lo debo a nadie más que a mis propios méritos, a mis conocimientos, a mis habilidades, a mis méritos. Y además profesionalismo, porque a través de los exámenes, que son muy rigurosos, se hace una evaluación del candidato de que efectivamente tiene los conocimientos necesarios para el puesto. Tú lo sabes como doctor en Derecho, cada rama del derecho tiene sus peculiaridades. Tenemos jueces en materia laboral, tenemos jueces del sistema acusatorio penal, tenemos jueces especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, jueces especializados en materia administrativa, en materia civil, en materia penal en general. Bueno, pues pensar que un licenciado en Derecho con los requisitos mínimos que establezca la Constitución se pueda sentar en una sala de juicio oral para llevar a cabo una audiencia con suficiencia, pues para mí no me cabe en la cabeza. O lo mismo, porque en el trabajo nuestro o en el trabajo que yo desempeño, eh, poder revisar un expediente de miles de tomos, saber dónde está el problema jurídico y dónde está la solución con la velocidad que se requiere. El Poder Judicial de la Federación resuelve, el año pasado resolvimos un poco más de 1.400.000 asuntos. Yo te pregunto si esa demanda de justicia se puede resolver por este sistema que yo veo muy complicado, ¿no? No, déjame hacer un paréntesis. Tienes razón, la reforma, la carrera judicial, bueno, pues tenemos algunos años antes, 30 años, cuando hubo la reforma del 94, que instituyó al Instituto de la Judicatura, tantas instituciones, y que se ha caminado, como ya lo has explicado. Entonces, cuando estamos frente a un juez de X materia o a un magistrado, pues como tu caso, tú tienes 28 años, yo a los magistrados conozco los que no tiene 35, tiene 25, tienen 20 años de escalafón de carrera judicial. Es decir, el tema de la función jurisdiccional, como dice esta máxima, no es que se compre en la botica, se mama, se trae, desde que estás de actuario, lo vas viendo en tu juez, lo vas viendo en tu secretario, se va pasando esta transmisión casi como una herencia cultural, como una herencia de valores familiares. Entonces, de repente, descabezar al Poder Judicial Federal y a los locales también, echar para la calle todo este esfuerzo de 4 o 5 décadas, y de repente el único requisito que hasta donde tengo conocimiento, si no me dejarás mentir y me dirás, es para jueces que tengan 5 años de haber obtenido la cédula profesional, y para magistrados que tengan 10 años y que se han propuesto por uno de los tres poderes en la elección ordinaria que se daría el año que... Caray, se está destruyendo la carrera judicial. Y entonces esta reforma no es que vaya a solucionar los problemas que en efecto tiene algunos la judicatura, sino que los va a empeorar, los va a agravar y va a acabar con uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho ligado a la división de poderes, como es la independencia judicial, que la parte esencial, como tú bien lo has dicho, es la carrera judicial. Entonces, bueno, pues estamos caminando hacia el peor de los mundos. Una reforma que en lugar de beneficiar al sistema de justicia, lo va a afectar. Y como tú dices, al final de cuentas, independientemente de que se infiltren o no los jueces y magistrados preferidos de la delincuencia organizada, y a partir del análisis que ha hecho también las agencias federales norteamericanas, de que un tercio del país está cooptado por la delincuencia organizada, imagínate la gravedad en estados que son productores y tránsito para Estados Unidos de las drogas, como los del norte del país, en fin, pues van a estar jugando todo, metiendo todo el dinero del mundo para tener a sus jueces y a sus magistrados. Digo, la verdad es que es muy lamentable que esta
reforma del resentimiento, de la venganza, eh, pues no mejorará la justicia. La verdad es que nos la va a empeorar en detrimento, al final de cuentas, de la mayoría de la sociedad. Es un sofisma eso de que así lo pidió el pueblo, ¿no? El más afectado va a ser el pueblo, porque vamos a tener juzgadores que no tengan, salvo excepciones, la calidad, la preparación, la experiencia que hoy tienen, sobre todo todos los cuadros, la mayoría de los cuadros del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, pues la verdad es que en la práctica, pues tiene muchos inconvenientes. Este es el que tú señalas más, de que se va a elegir los jueces y los magistrados y los ministros mediante voto popular, como si eso fuera la panacea y como si no supiéramos la cantidad de o el grado de abstencionismo que hay en el país y que se va a dar en una elección de este tipo, que más va a costar una millonada, y con la experiencia que ya se vivió de Bolivia, que ha sido un fracaso, y que han intentado dos veces, pero no han llegado a los votos necesarios. He escuchado algunos comentarios de quienes participan en este proceso en Bolivia, de que han intentado en dos ocasiones, mediante un referéndum, revertir esta reforma, pero no alcanzan las firmas de los votantes para poder presentar esta iniciativa de ley por parte del Congreso. Ya están hartos de este modelo y no lo pueden revertir. Entonces, pues coméntanos un poco más sobre otras de las grandes, además de esto de, la, de lo negativo que sería la elección popular, bueno, la transformación que se da también de desaparecer el Consejo de la Judicatura, crear otro órgano también electo popularmente, de crear un tribunal también de disciplina y que este mismo factor de elección también pues va a gravitar sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ahorita está pues calificando la elección presidencial. Sí, fíjate que creo que desde el punto de vista jurídico hay que entender que se ha construido una institución que se ha dicho muy claro por el relator de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos a ser tratados en condiciones de igualdad con parámetros estrictamente jurídicos sin presión alguna. El estatuto del juez que emerge de esta iniciativa de reforma no tiene garantías de independencia. ¿Por qué? Porque no es seleccionado adecuadamente, porque no tiene derecho en la permanencia en el cargo, porque su remuneración queda pues muy limitada, porque no tiene la posibilidad de, como actualmente se tiene, de tener una serie de protecciones que hacen que no tenga esas presiones, que favorece que esos grupos de presión pues no alteren que el juez decida con parámetros estrictamente jurídicos. Dentro de las ocurrencias que trae esta iniciativa, pues está la de crear el Tribunal de Disciplina, que es una chulada para poder torturar jueces. Ya nada más falta el potro y la hoguera. Fíjate nada más, el artículo 100 de la iniciativa establece como causal de responsabilidad incurrir en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia. Al interés público. Imagínate, Elías, el 42.3% de los asuntos que resuelve el Poder Judicial de la Federación son en materia administrativa contra el gobierno, los Claro, gobernados contra el gobierno. Pues todos los asuntos importantes que le interesen al gobierno, pues van a pasar por acá, por ese tribunal de disciplina, que claro. será una espada de Damocles sobre los jueces, que además en el primer nombramiento será por 5 años, después por 9, con posibilidad de volver a competir en una elección. Por favor, esto es absurdo para un país como México, donde tenemos que fortalecer lo que ya ha funcionado.
Pues si a mí me preguntaran cuál es su propuesta de reforma judicial, que este sistema de carrera judicial, bueno, lo fortalezcamos. México Evalúa tiene 20 puntos para fortalecer la carrera judicial. Yo creo que hay que retomarlos y llevarlo a todas las entidades federativas, desde juez de primera instancia hasta magistrado del Tribunal Superior de Justicia y quién sabe, al Tribunal Electoral, y tú me dirás hasta la Suprema Corte. Creo que las cosas serían diferentes si el sistema de carrera judicial estuviera en todas las etapas de la judicatura en nuestro país. Las cosas serían totalmente diferentes. Fíjate, además, creo que pues ahora sí que como los americanos que piensan siempre en el costo de las cosas, la iniciativa se presentó sin una adecuada evaluación presupuestal, a grado tal que el ahora senador Ricardo Monreal dice que costará entre 3,000 y 3,500 millones de pesos la elección. La candidata electa dice que costaría 7,000 millones de pesos la elección de jueces y magistrados. Y el INE dice que no tiene parámetros para medir cuánto costaría la elección. Yo me puse ayer a pensar, si hiciéramos una encuesta afuera de las personas que están en los juzgados y tribunales de todo el país y le dijeran, oiga, mire, hay 7,000 millones de pesos para gastarlos para la administración de justicia, ¿qué prefiere usted? ¿Que usted elija a los jueces o que haya más jueces y secretarios para que su asunto salga más rápido? La respuesta es obvia. La gente lo que necesita es más jueces, más secretarios, mejores instalaciones, un poder judicial moderno. Fíjate, ahí esta cifra que a mí me dejó impactar. En todos los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México forma parte de la OCDE. Claro. El dato que dan es que hay 65 jueces por cada 100,000 habitantes. En México, según el INEGI, tenemos 2.2 jueces por cada 100,000 habitantes. Esto es la explicación que tenemos del rezago, de que los acuerdos no se dictan oportunamente, de que las sentencias no, y pues de todo lo que vemos en los Claro. juzgados y tribunales del país, que tienen demasiados asuntos. Fíjate un dato interesante. Los jueces estatales, este es del INEGI, de la Encuesta Nacional de Impartición de Justicia Estatal, los jueces estatales resolvieron en 2020, que es el último dato que tienen, 871,054 asuntos. La verdad es que con tan poco personal se hacen milagros, ¿no? Pero aquí está la respuesta. La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia ha insistido que en los presupuestos de los estados el 2% se destine al Poder Judicial. Yo creo que la cosa cambiaría con esto. Claro. Claro, alguien diría, no, para que no se despachen los magistrados, no, para que haya más jueces, Así para que haya es. más jueces, más secretarios, más actuarios, instalaciones dignas. De veras, hay estados de la República que es una tristeza los tribunales, ¿no? Que creo que, en fin, ahorita me acordé, mi querido maestro, seguramente tú lo conociste, el maestro Moreno Sánchez de Procesal, de ahí de la Sí. facultad. Él decía que cuando él visitaba un país para evaluar el grado de desarrollo, él visitaba dos cosas, los tribunales y las universidades, y ahí se daba cuenta del nivel que tenía ese país. Yo creo que este es el reto que tenemos. Es un reto de tener más jueces en nuestro país designados por carrera judicial con las habilidades, conocimientos y actitudes necesarios para la impartición de justicia. Fíjate otra reflexión que me ha generado esta iniciativa. Fíjate, México está en el mejor momento económico, creo que desde hace mucho tiempo, con el tema del nearshoring. Todos se están relocalizando las empresas en China y los americanos, por una cuestión estratégica, las quieren instalar en México. Pero todos esos inversionistas requieren seguridad jurídica, Claro. Estado de Derecho, certeza. Pero pues si hacemos las cosas bien, pues esas inversiones
se pueden quedar en México, pero si en lugar de generar confianza, dicen los americanos, seguridad jurídica, y ellos lo entienden en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales, claridad, neutralidad de los árbitros, hacemos las cosas contrarias, esos capitales se van a ir a Vietnam o a Brasil, donde sí están haciendo las cosas bien. Entonces, creo que estamos desaprovechando esta gran oportunidad con una discusión sin un diagnóstico adecuado y con una pésima solución. Pero no solamente eso, fíjate que hoy leía yo una nota en la prensa de que a partir de que se presentó esta iniciativa y sobre todo en los últimos días en que ya se ha hablado de la mayoría calificada para que pueda tranquilamente modificar la Constitución Morena y sus partidos aliados, que se ha dado una fuga de cap, independientemente de que se ha frenado la inversión, que se ha devaluado en casi el 10% la moneda mexicana contra el dólar, que ha habido una gran salida de capitales de empresarios mexicanos, y hablaban pues de más allá de dos cifras de Producto Interno Bruto. O sea, es una cosa verdaderamente delicada. Yo recuerdo que la semana pasada que tuvo su reunión la presidenta electa con la canciller de Canadá, el primer punto que ella puso en la mesa, la que fuera, cómo va a afectar al, al los tratados de libre comercio que tenemos, que han beneficiado a México más que a Canadá y que a Estados Unidos, este tema de la reforma judicial, que lo que genera, además de todas los problemas que tú ya has mencionado, pues una inestabilidad respecto de los inversionistas extranjeros, fundamentalmente de Estados Unidos y de Canadá. Y que, bueno, como tú dices, se van a ir los capitales a otros mercados y esa inestabilidad que se va a reflejar en la macroeconomía, pues se va a reflejar en la justicia cotidiana, sin lugar a dudas. Fíjate que aquí hay algo todavía más importante. Por un lado, tenemos la oportunidad de aprovechar el nearshoring, pero si hacemos las cosas mal, los analistas serios están viendo que si se incrementa la percepción de riesgo país, se viene una devaluación, la calificación de México frente a los grandes bancos disminuye, el problema fiscal que tiene Petróleos Mexicanos y sobre todo los pocos márgenes financieros que tiene el gobierno por el tema de todas las ayudas sociales, creo que esto puede generar pues el error de septiembre y generar, sí, una crisis que es artificialmente creada porque no, la necesidad de esta reforma judicial debe ser parte de un debate amplio, general, incorporar a todos los actores, ver las soluciones, ver modelos exitosos, Elías, no el modelo de Bolivia, ver Claro. modelos exitosos de justicia, ver cómo le están haciendo en Chile, que creo que es uno de los referentes obligados en América Latina para el tema de justicia, ver cómo le están haciendo en Europa. Creo que esos son los parámetros que debemos de seguir para mejorar nuestra justicia y ver, claro, desde luego, bueno, cómo podemos tropicalizar esas cuestiones. Fíjate, algo que también he estado estudiando es el tema de que, dado que el estatuto del juez que surge de esta reforma no tiene garantías para desarrollar independientemente su función, pues desde ese punto de vista, México va a incurrir en responsabilidad internacional. México, como tú sabes, ratificó la Convención Americana, el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. México ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene varios precedentes sobre el tema de destitución de y se ha pronunciado sobre la importancia que tiene la independencia judicial
en una democracia y en el Estado de Derecho. Entonces, el hecho de que los jueces que surjan de esta reforma no tengan esas garantías ya es violatorio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y lo que dice el segundo transitorio de la iniciativa, de que una vez electos nos van a correr a todos, pues también está violando la Eso. jurisprudencia firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tú sabes, lo hemos platicado aquí en tu programa, que la asociación ha estado en contacto permanente con el doctor Diego García Sayana, anterior relator de las Naciones Unidas para la Independencia, y ahora con la relatora Margaret Sorwater. Y bueno, ya hemos tenido resoluciones que ya se han notificado al gobierno mexicano. La última es sobre el discurso de odio y viene una en camino sobre el tema de la reforma judicial. O sea, México está incurriendo en responsabilidad internacional. ¿Y qué es lo que genera esto? Pues que los inversionistas de los que hablábamos, pues tienen estos referentes y no van a Claro. poner su dinero en un país donde no hay garantía de independencia judicial, con independencia de las consecuencias que en caso de esos despidos haya de una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate que otra cuestión que me parece importante destacar respecto a la cuestión internacional, que creo que es muy importante. El Tratado de Libre Comercio, en su última versión, el TEMEC, tiene un capítulo 23 laboral. Dentro de ese capítulo 23 hay un artículo específico, que es el artículo, aquí lo tengo, 23.10, que se tiene por título Concientización Pública y Garantías Procesales. Y el punto 6 dice, cada parte asegurará que los tribunales que conduzcan o revisen esos procedimientos sean imparciales e independientes. Se está incumpliendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Otra cuestión interesante, y esto sí me costó más trabajo la investigación. México suscribió el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, con la Unión Europea. Ese acuerdo tan importante, porque no solo es económico, sino también de concertación política y cooperación, fue revisado en 2018 y tiene un artículo primero que se llama cláusula democrática, que obliga a México frente a la Unión Europea a cumplir con una serie de estándares en materia de Estado democrático. Y esto se instrumentaliza a través de un plan de acción de la Unión Europea para los derechos humanos y la democracia 2020-2024, que tiene un punto 1.5 que dice apoyar el imperio de la ley y una administración judicial justa, hacer avanzar el imperio de la ley, fomentar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, oponerse a las presiones externas contra los jueces y los sistemas nacionales de justicia y promover el derecho a un juicio imparcial a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos en la administración de justicia. Luego se van a quejar de que en el Parlamento Claro. Europeo nos están exhibiendo por ser violadores de derechos humanos. La independencia judicial ya es un derecho humano, es un jus cogens, está reconocido como esa parte fundamental a un debido proceso, a un juicio imparcial. Entonces, bueno, está en los tratados comerciales de México. Claro. Imagínate, le estamos dando instrumentos a Donald Trump para que esté encima de nosotros en la revisión de 2025, porque va a decir que tenemos narcojueces y narcomagistrados en lugar de tener magistrados independientes. Fíjate Claro. nada más hasta dónde nos Fíjate, está llevando esta locura. déjame hacer una reflexión de lo innecesario, pues, de este tema de Fast Track. Tú acabas de hacer cuando menos tres reflexiones fundamentales de las consecuencias que puede traer a nivel internacional, económicas muy delicadas, la aprobación de esta reforma. ¿Qué necesidad de aprobarla en un procedimiento fast track completamente atropellado,
inusual de que todavía no se instala la La legislatura que la va a sexagésima aprobar sexta legislatura. y que los tengas y que lo quiera hacer el presidente López Obrador precisamente en los 30 días. Es una reforma trascendental de los últimos 200 años de este país y la quiere hacer en 15 días después saliendo así. Pero ¿qué necesidad tiene de llevar? Se quiere llevar como un trofeo de casa esta reforma constitucional frente a estos conflictos que tuvo permanentemente con el Poder Judicial, en esta que, insistimos, es una reforma de resentimiento que no mejora el sistema de justicia. Bien podrían esperarse hacer un parlamento abierto, no la simulación que están haciendo, esperar a que un mes, 2 meses se debata. Al final, si ya van a tener la mayoría calificada, lo pueden hacer ahorita, lo pueden hacer dentro de 80 días, 60 días, con un procedimiento más aseado, más que convenzan a la sociedad. No, lo quiere sacar en 30 días para publicarlo él y llevárselo a su casa de Palenque. Es un absurdo, ¿verdad? Es una aberración. Pero fíjate que ya van metiéndose un poquito más en los temas. Y bueno, pues al principio yo era escéptico de esto, pero hay unos profesores de Harvard que hicieron un libro que se hizo muy famoso, muy reciente, Cómo mueren las democracias. Levitsky y Ziblatt son los dos profesores. Hay otro de Ann Applebaum que se llama El ocaso de la democracia. Y el último, la caída de los poderosos de Moisés Naim. Todos coinciden en que todos los líderes populistas quieren acabar con los contrapesos democráticos a través de purga, es decir, eliminar a los anteriores, y cooptación. Javier Martín Reyes, en los estudios que hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre esta reforma, es un libro que se puede descargar electrónicamente en la página del instituto, pues él coincide con esto, que la intencionalidad es purga y computación, porque el sistema, te digo, lo del electoral puede sonar que el pueblo bueno y sabio decida, no, el tema es el filtro previo, la preselección, son incondicionales del partido mayoritario los que van a llegar a la boleta. Claro, Entonces, esa es la perversidad que hay en esto. Por eso la urgencia de sacarlo y por eso la preocupación de los mercados, precisamente, claro, porque no va a haber jueces imparciales en este país. claro. ¿Por qué? Porque por el método de preselección necesariamente va a haber una vinculación con el poder. Entonces, lógicamente no hay jueces independientes. Eso es lo que hay detrás de esta reforma. Claro. Creo que eso es lo más grave. Y mira, Sí, yo, como tú bien dices, déjame nada más un pequeño comentario. En efecto, a mí me han preguntado los alumnos en la charla de café, bueno, pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué fast track? ¿Por qué tan atropelladamente y con tantos errores o inconsistencias en diagnóstico, como lo dicen los analistas en la opinión pública? Porque precisamente esa es la idea, cooptar al Poder Judicial. O sea, ya tiene el Poder Ejecutivo, lo tiene el partido dominante, ahora hegemónico, lamentablemente para la historia de este país, otro segundo partido hegemónico. Pero que ya tienen al Poder Legislativo, es el titular del Poder Ejecutivo. Y lo único que contrapesaba era el Poder Judicial de la Federación. Entonces, este esfuerzo que es cooptarlo, ¿para qué? Para ser un gobierno autoritario, donde todas las decisiones que tome ya no puedan ser paradas por ningún juez, con autonomía, con profesionalismo, con independencia, pueda resolver, porque ya lo van a tener cooptado. Entonces, es muy lamentable. Y nada más una reflexión para que tú sigas con la parte final del programa, que bueno, decía Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, que bueno, que precisamente para que el poder detenga el poder habrá que hacer controles. Y, y se creó el poder judicial justamente sin ser un juez, sin ser una función que iba a ser asignada a gente que
representara a la soberanía popular, como lo representa el Ejecutivo, como lo representa el Legislativo, en los sistemas presidencialistas o parlamentarios, y es el Poder Judicial al que le toca esta gran tarea de controlar al poder, de hacer el equilibrio de los poderes, precisamente bajo el principio de un Estado de Derecho democrático, social, de derecho como lo es, la idea de que sobre la ley nada, la supremacía constitucional y legal en el respeto de gobernantes y gobernados. Y decía él finalmente, para acabar con esta cita, que no hay gobernante a través de la historia de la humanidad que se resista al deseo, a la tentación de tener el poder absoluto cuando llega al gobierno, ¿verdad? Cuando gana una elección. O cuando llega a un sitial, si hablamos de una cuestión monárquica. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viviendo. Es el deseo del presidente y que se lo va a dejar a su sucesora de tener el control absoluto de los tres poderes del Estado. ¿Para qué? Para llegar a un poder verdaderamente autoritario en detrimento de la democracia, de los derechos y de las libertades de la gran mayoría de los mexicanos. Esta es lamentablemente la realidad de esta reforma, apoderarse del Poder Judicial de la Federación y de todos, porque al final de cuentas la reforma está, la iniciativa está planteada para que se transformen también todos los poderes judiciales de todas las entidades federativas. Fíjate que creo que ahí está la relevancia y donde debemos estar atentos. ¿De qué sirve que tengamos una constitución, un capítulo primero del título primero de los derechos humanos y sus garantías, ampliado con todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, si al final quien va a resolver cualquier controversia que exista en materia de derechos humanos va a ser un juez leal al régimen, un juez que juró lealtad al Führer? Entonces creo que ahí ese es el gran problema y el gran debate que deberíamos tener respecto a esta reforma. Eh, para ir concluyendo, pues creo que de lo que hemos platicado, Elías, pues queda claro que esta reforma se hace sin un diagnóstico de los problemas que tiene el Poder Judicial, que plantea soluciones que no son adecuadas, sino que van a agravar sus problemas. En la exposición de motivos de la iniciativa se dice que con eso, con este sistema, se pretende acabar con la corrupción. No, con esta reforma se va a institucionalizar la corrupción. Un juez sin garantías judiciales, pues va a ser un mercenario que va a cobrar por la sentencia, que va a cobrar por los acuerdos, y va a ser un traficante de influencias. Eso es lo que va a lograr esta reforma, volver al tráfico de influencias, y cualquier asunto relevante para el gobierno va a fallar, va a ser fallado a favor del gobierno, porque el juez va a acabar en el Tribunal de Disciplina. Yo sí quiero también dejar un último comentario. Yo creo que en sentido contrario de lo que piensan muchos, que han dicho que en la boleta electoral estaba el plan C y concretamente la reforma judicial, yo recibí 6 boletas y en ninguna de ellas venía eso. La gente votó por la continuidad de las ayudas sociales y en algunos casos votó por el perfil de la doctora Sheinbaum. Me queda claro. Entonces, de eso que la gente dio un mandato para reformar el Poder Judicial, eso es falso. ¿Qué demanda la gente? Un Poder Judicial eficiente, moderno, efectivo, cercano a la gente. Y eso se logra no con esta reforma, sino con presupuestos adecuados, con normas procesales adecuados, institucionalizando la carrera judicial en todos los escalones de la justicia en nuestro país. La reforma va en sentido contrario del mundo, va en sentido contrario de lo que hemos visto que es eficiente. Y yo quisiera aprovechar tu programa en los minutos que me quedan para hacer esta reflexión que también a mí me llama mucho, me conmueve, porque
el hecho de que por primera vez en la historia de nuestro país vamos a tener una mujer presidenta de la República, creo que es la gran oportunidad también de cambiar culturalmente ese machismo estructural, esa misoginia estructural del país y pasar a otros niveles de desarrollo, de país de primer mundo. Tenemos todas las posibilidades para hacerlo. Yo les he dicho, porque parte de la carrera judicial es que nos tienen sometidos a una bola de cursos y tomé mis cursos de género y los aprobé muy bien. Y me quedó claro que el techo de cristal de la presidencia de la República se rompió con una doctora en ciencias que llega a la presidencia de la República. Lo que falta es acabar con el pacto patriarcal, que ahora se quiere imponer a través de esta reforma. La doctora debe analizar como científica, con estadísticas, con diagnósticos, con especialistas, lo que requiere el Poder Judicial y no llegar a estos extremos que puede generar hasta una crisis económica por el capricho de imponer el modelo populista en un país que no lo puede ser, porque México es más grande, México es la 12ª economía mundial, no puede llegar a gobernarse como una república bananera. México requiere más. Y insisto, esta reforma además creo que contraviene los principios fundamentales de la cuarta transformación. Contraviene la austeridad republicana, cuesta mucho dinero, dinero que se requiere para las ayudas sociales. Por el bien de todos, primero los pobres, los que primero que van a pagar esta reforma a la justicia son los pobres, porque los ricos siempre tendrán manera de tener sus jueces o de tener las influencias para resolver sus problemas. Y por ello, pues eso del humanismo mexicano con esta reforma, pues creo que se traiciona abierta y flagrantemente. Y como sabes, ya siempre me gusta terminar con una frase, amigo Elías, y tengo una de Molière que me encanta, que dice, juzgar es por lo demás la obra más difícil del espíritu humano. Enredada en las debilidades y pasiones humanas, la justicia de mostrarse superior a ella. Debe permanecer impasible en medio del choque de las pasiones y de la agitación de los partidos, desafiar si es necesario al poder y socorrer valientemente al débil, despreciar y reprimir la injusticia en donde quiera que se halle y cualquiera que sea su disfraz. El hombre encargado de impartir justicia en la tierra tiene el deber de dar a la sociedad una vida apacible, zanjando los debates. Pues te No, pues agradezco mucho, amigo. al contrario, ha sido un placer verdaderamente escucharte, la manera brillante, docta que tú has estudiado este tema. Pues tú eres, Ariel, para nosotros un ejemplo claro de lo que representa este trabajo al que están tratando de desarticular con funcionarios de tu calidad, de tu experiencia, de tu capacidad. Eh, Realmente te agradecemos mucho. Es lamentable que esto esté caminando. Ojalá haya algo, digamos, en el contexto de esto hermoso que acabas de leer, que pueda frenar ahorita esta reforma, que la pueda matizar y que permita realmente, como la propia Constitución lo establece, un debate, un parlamento abierto, sobre todo de un tema tan fundamental como es el análisis de un poder de la República, del Poder Judicial de la Federación, y que de un golpe y plumazo se va a desintegrar. Pues gracias nuevamente por participar con nosotros en el Foro Jurídico. Te felicito, me felicito, te agradezco mucho por esta charla, nos has dado muchas luces, pero sobre todo muchos fundamentos del, del deber ser, de la importancia de la función judicial, lo que representa la independencia judicial, lo que representa esta base fundamental, este pilar fundamental que es la carrera judicial, y ojalá pues esto no amanezcamos el 1 de octubre con esta pesadilla de que ya se transformó el Poder Judicial. Como tú decías, el costo innecesario que va a ser esta designación. Y bueno, y también el atropello que se va a hacer con los derechos laborales de
tantos mexicanos como ustedes. ¿Qué va a pasar? No va a haber dinero para pagarles sus indemnizaciones. ¿Qué va a pasar? El país se va a volcar en juicios y juicios tratando de sacar una reforma innecesaria, insisto, no beneficia al Poder Judicial, sino como tú ya bien lo has dicho y explicado, es una reforma que afecta la calidad del servicio público, de la administración o de la impartición de la justicia. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que se conectaron nosotros, que nos siguieron, y desde luego que vamos a seguir pidiéndote que nos acompañes para ir analizando este fenómeno que tanto nos importa cuando ya se esté debatiendo en la Cámara, en la próxima legislatura, ya en el Seno, a ver qué pasó con los foros, y ya cuando tengamos la reforma, ¿qué va a pasar? Lo que sí te puedo adelantar y comentarlo con nuestra audiencia, que independientemente de que tengan la mayoría calificada el partido ahora hegemónico de Morena y sus aliados, en el foro, en la academia, en un sector importante de la sociedad, no nos vamos a dejar atropellar. Y aunque tengan las mayorías calificadas, seguiremos luchando desde todas nuestras instancias, trincheras, para que México siga siendo, como tú dices, un país libre, un país democrático y no bananero. Entonces, bueno, pues la lucha será larga, tendremos todavía muchos meses por qué pelear y estaremos en la lucha por lo que es importante, que es las instituciones, los derechos, las libertades, que a muchas generaciones de mexicanos les ha costado literal sudor y lágrimas y sangre, y tenemos que seguir luchando por ellas, insisto, a pesar de que tengamos un gobierno populista, un gobierno que domine las cámaras y que esperemos no logre dominar al Poder Judicial. Pues muchas gracias, Ariel, te mando un abrazo y te agradezco tu participación. Con esto me Igualmente, Elías, despido. hasta ¿Algún luego. comentario Gracias a final? todos por escuchar. ¿Quieres alguna despedida final? No, pues muchas gracias por la oportunidad y ya sabes, cuentas conmigo para lo que necesites. Gracias Encantado y de les estar contigo. deseamos como gremio pues que su lucha no sea infructuosa. Muchas gracias, Elías. Hasta luego a Hasta todos. luego. Buenas noches.